Comenzamos. Bueno, la presentación está debida, voy a hablar un poco de la empresa, de quiénes somos. Bueno, me presento primeramente, yo soy Daniel Vázquez, yo soy el gerente regional de ventas de AP Sensing para toda Latinoamérica. Estoy basado en la Ciudad de México, soy mexicano, eh, soy de una pequeña ciudad que está en el Pacífico del país, se llama Puerto Vallarta, pero vivo acá ya desde hace varios años. Entonces, eso es parte de mi persona. Soy ingeniero en comunicaciones electrónica y bueno, actualmente ya tengo un año laborando en Apesensi. Eh, Nosotros somos fabricantes de sensores distribuidos de fibra óptica, ¿no? ¿Qué es esto? Es convertir un cable de fibra óptica en un sensor. Tal y como un nervio, digamos, en un cuerpo, la fibra óptica tiene una característica, aparte de ser un sensor de comunicación, perdón, un elemento de comunicación, como lo conocemos, es también puede convertirse en un sensor, el cable en sí. Nosotros fabricamos dos tipos de tecnología que, que se refiere al tema de sensor. Fabricamos la tecnología DTS, ¿no? Que es prácticamente hacer que un cable de fibra óptica se convierta en un termómetro, media temperatura a lo largo del cable. Y la otra solución se le llama DAS. La solución DAS es un sensor distribuido acústico que prácticamente es una analogía muy similar, pero en lugar de medir temperatura, medimos vibraciones o señales acústicas. Cada uno de ellos tiene diferentes aplicaciones, por obvias razones. El DTS es la solución indicada para el tema de detección de incendios o monitoreo de temperatura, y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, específicamente en el tema de incendios, ¿no? Bueno, les cuento un poco de la empresa en sí. La empresa APC Incendios es una empresa con sede en Alemania. Somos un fabricante, estamos basados en Alemania, al sur de Stuttgart. Toda la tecnología que fabricamos, desarrollamos, tanto el software como el hardware, es 100% fabricado y desarrollado en Alemania. Por lo tanto, todo, bueno, viene desde allá. Tenemos alguna historia con HP. HP fue, digamos, el pionero en el tema de sensores de distribución de fibra óptica, de sensores. Eh, de ahí comenzó el desarrollo. Después se fue creando esa división con Agilent Technologies. Es muy probable igual que la hayan escuchado, la conozcan. Es una empresa que pertenece a HP actualmente, es una subdivisión, digamos, la cual se enfoca a fabricar sistemas de medición como tal. Y dentro de ello, bueno, desarrollaron la fibra óptica como un sensor. Después de años se independizaron el departamento, digamos, de medición con fibra óptica, y de ahí partimos como APSense, ¿no? Estamos hablando del 2007. La empresa en sí tiene desde el 2007 existiendo como una empresa independiente a lo que es HP, pero la tecnología tiene 30 años de desarrollo. Tiene una larga historia, ¿no? de desarrollo de la solución. Bueno, actualmente son las principales distribuciones que tenemos de oficinas regionales. Un servidor, yo estoy en la Ciudad de México. Nuestro corporativo de las Américas está en Houston. Houston tenemos un equipo de gente técnica, gente de ingeniería, otras gentes de ventas comercial, que está basada en Estados Unidos. Como les comentaba, el corporativo, bueno, está en Alemania. Bueno, aquí la pregunta principal, ¿no? ¿Por qué utilizar fibra óptica como un sensor? ¿Cuáles son algunas de esas ventajas que me puede ofrecer usar un cable de fibra para detectar incendios o temperatura? Bueno, la fibra óptica en sí es un cable, funciona bajo un principio, bueno, de luz, es óptico, lo cual lo hace ser inmune al ruido electromagnético, ¿no? Hay varios ambientes donde puede haber diferentes tipos de ruido, ¿no? Diferentes tipos de ruido electromagnético. Por la fibra no viaja voltaje, no viaja ningún tipo de energía eléctrica, no hay campos generados más que ópticos, y no son independientes, ¿no? No se interfieren. El cable en sí, fibra óptica, cuando se conecta al procesador, que es el DTS, en ese momento todo el cable es un sensor, ¿no? Estamos midiendo temperatura en todo el cable, en todos los puntos del cable, ¿no? Hay diferentes parámetros de configuración, los vamos a ver, que te permite medir qué tan cerca o lejano quiero esa medición, ¿no? De temperatura. Puede ser desde medio metro o hasta 10, 8 metros, dependiendo la necesidad del proyecto, ¿no? Es una solución, digamos, para proyectos, pueden ser especiales, complejos, en donde probablemente no se pueda colocar un sensor fijo, ¿no? Por la complejidad del sitio o de la ubicación. Entonces, la fibra óptica, digamos que ahí se aplica en mayor demanda por la facilidad que tiene de instalación y por la particularidad de que es
luz, ¿no? Independiente. Logramos cubrir distancias muy largas, a diferencia de un sensor típico, por ejemplo, de cobre, podemos cubrir máximo 10 kilómetros para estar dentro de la certificación de incendio, ¿no? Entonces, son algunas de las ventajas. El principio de la tecnología es, bueno, es un principio óptico como tal. Hay diferentes principios para analizar tanto lo acústico como la temperatura. Nosotros utilizamos uno que se llama Raman, ¿no? La dispersión es de Raman. ¿Qué es esto? En términos eh, generales es poder enviar un pulso de luz que es emitido del DTS, la unidad interrogadora que pueden ver en este extremo, enviar un haz de luz que se va enviando cada intervalo, en diferentes intervalos de tiempo, viaja por toda la fibra óptica y conforme va viajando va dejando estos puntos que se pueden ver ahí en el dibujo, que son prácticamente reflexiones de luz, ¿no? Esto se genera de manera automática por la particularidad de la fibra óptica. También ocurre en la fibra de comunicaciones. Siempre hay dispersión que son más bien reflexiones, ¿no? Y esas reflexiones regresan a la fuente, que en este caso es el DTS. Al ser regresadas o regresar, eh, el DTS tiene un sensor que logra detectar estos puntos en particular en la longitud de onda que nos interesa a nosotros, que es, digamos, el análisis como ven en la gráfica, y nos enfocamos a analizar dos señales, o más bien el principio de Raman lo que se refiere es a analizar dos señales. Se le llama señal de Stokes y la señal de anti-Stokes. ¿Por qué estas dos? Porque estas dos se ven directamente afectadas, digamos, por la temperatura que puede haber en el cable. A partir de la amplitud, ¿no?, de estas dos señales que ven ahí, es la temperatura que existe en el cable. A partir de ahí se genera la relación y el DTS está haciendo eso de manera interna, eh, de manera continua, ¿no? Bueno, ese es el principio, lo que hay adentro de la caja, digamos, el DTS. Obviamente es el funcionamiento interno, realmente no hay que meternos mucho para ese tema cuando vamos a instalar la solución. Realmente la solución se compone de tres componentes principales, que es la fibra óptica como tal, como sensor pasivo, el dispositivo DTS, que es un hardware, es un procesador, y bueno, normalmente dejamos una zona de referencia, como pueden ver por acá. En planos técnicos es una zona, es un loop de fibra óptica que se recomienda dejar al final para poder hacer pruebas después de que hacemos una instalación, ¿no? Es importante esta recomendación de dejarlo para posteriormente, cuando hagamos un mantenimiento o una revisión del sistema, podamos verificar que está funcionando, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Normalmente se calienta el cable. El cable recibe el calor, lo puedes enfriar o calentar y esa variación de temperatura la vas a ver reflejada en las mediciones que te da el DTS, ¿no? Hay diferentes formas de integración de la tecnología, ¿no? Eh, la principal, la más común puede ser con el tema de incendios, es por relevadores. El hardware, el DTS, ya incluye por una tarjeta de 44 relevadores que vienen embebida, la cual pueden utilizar para sacar todas las alarmas, digamos, ¿no? Entonces, una configuración, lo que están viendo por acá es, digamos, la configuración interna que se hace, ¿no? ¿Cómo se configura el sistema? Prácticamente es un módulo independiente, el DTS. Yo con una laptop, una computadora externa, me puedo conectar a él, ya sea por vía USB o Ethernet, perdón, por red. Y por medio de los dos medios, yo puedo configurar lo que quiero que configure, lo que quiero que detecte, lo que quiero que alarme o qué tipo de temperaturas estoy interesado en alarmar. Hay un principio en esta solución del ETS que le llamamos zonas. Las zonas te da la capacidad de poder partir, digamos, la fibra óptica de manera virtual, para que en cada zona tú puedas definir qué temperaturas, qué alarmas, qué tipo de detección prefiero tener en cada una. Puede ser que el área que estoy detectando opere de manera continua a diferentes temperaturas, ¿no? Variaciones o incrementos. Entonces yo puedo segmentar el cable por zonas, esto es virtual, es decir, en software, y asignar esas zonas a las salidas de relevador, ¿no? Otra forma de integrarlo también es posible por medio del protocolo Modbus, normalmente por IP, por medio de red, por IP. Normalmente se utiliza este protocolo cuando vamos a integrarnos más que nada a un software, a un SCADA,
Cualquier medio que sea integrable por medio de Modbus, también nos podemos integrar directamente desde el equipo de TS. Perdón, buenas tardes. Es que está Juan Carlos Salazar de Tecnofuego de Barranquilla tratando de ingresar y no le han aceptado el ingreso. Gracias. Ok. A ver, acabo de aceptar a todas las ¿Qué? personas. Ok, gracias. Ahí están todas ya las personas, perdón. Es que puse por acá la pantalla de la sala. Bueno, continuamos. Bueno, el tema de las zonas, ¿qué es esto de poder unificar la fibra óptica? Esto es una gráfica que lo ejemplifica de manera muy práctica, muy fácil, que es el cable. Tengo una gráfica que es temperatura por la longitud de la fibra óptica. Entonces yo puedo definir las zonas por metro, ¿no? Del metro 10 al metro 50, metro 51 al metro 60. Y en cada una de esas zonas yo puedo definir las alarmas que me interesan, ¿no? ¿Qué me interesa detectar en cada una de ellas? El sistema DTS obviamente cubre distancias muy largas, estamos hablando máximo 10 kilómetros. El modelo más corto, digamos, en rango es de 1 kilómetro. Entonces es muy interesante y es una muy buena opción poder hacer las zonas para delimitar qué quiero detectar en cada una de ellas. Y algo que se puede hacer con esas zonas es, bueno, yo defino mi zona del metro 10 al metro 30, ¿qué quiero detectar en ello? En ello yo puedo definir principalmente tres, digamos, parámetros de alarma principales, que son los que estamos viendo. Bueno, el DTS te da dos mediciones principales, que es la temperatura absoluta, que se va midiendo cada 10 segundos, cada 20 segundos, dependiendo de la configuración que arrojemos, y la temperatura promedio de la zona. Entonces, con esas dos variables, yo puedo generar alarmas, yo puedo generar prealarmas o avisos. No como tales, todo es una alarma como tal, ¿no? Yo puedo definir, por ejemplo, una alarma en la zona 1 cuando alcance una temperatura de 60, 50 grados, ¿no? Todo esto es configurable. O una prealarma que sea menor, de 30 a 20 grados, dependiendo los rangos de operación. Y lo puedo hacer por medio de la configuración. Lo mismo con con el tema de las temperaturas promedio. Y una tercera opción es un delta de tiempo, ¿no? Digamos un ROR, que es en un intervalo de tiempo, si hay un incremento o decremento de temperatura, podemos también generar una alarma. Estas tres variables, digamos, o tres formas de alarmar, se pueden hacer tanto para incrementos y decrementos, ¿no? Podemos mantener un control de temperatura. Al final del día es como interpretarlo como un tipo de termómetro, estamos midiendo temperatura y podemos generar alarmas en cualquiera de los dos sentidos, ¿no? Positivos o negativos. Y también una alarma extra que ya viene por default en el sistema es cuando llega a ocurrir un corte o un daño en la fibra. Si la fibra es cortada, si la fibra es, bueno, si hay un daño que genera una pérdida de luz que afecta el desempeño del sistema, vas a tener una alarma, ¿no? Esa alarma también en conjunto es una alarma del sistema y todas estas alarmas también se pueden comunicar o gestionar por Modbus o por elevador, ¿no? Bueno, físicamente este es el modelo DTS, ¿no? Hay dos versiones. Hay una que es rackeable, se puede montar en un rack de 19 pulgadas. La otra versión es un DTS que se puede montar en pared, ¿no? Como tal, es un housing incluso para exteriores. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto y la forma en que se vaya a instalar, tenemos estas opciones. Estas son las configuraciones principales o características del equipo, ¿no? ¿Qué opciones hay dentro de ello? Eh, Aquí van a ver unos puntos en rojo. ¿Por qué los tengo? Porque son los valores que están certificados dentro de ULFM o en el caso de europeo VDS, ¿no? Para cumplimiento de detección de incendio. Hay diferentes modelos de rango, ¿no? Como pueden ver ahí, hay desde 1 kilómetro, 2, 4, 8, 10. Hay modelos también para 20, 30, 40, 70 kilómetros incluso. Estos modelos no están certificados. Sí se utilizan en otras aplicaciones como por ejemplo monitoreo de cables eléctricos, ¿no? Se puede monitorear la temperatura de cables eléctricos, hablando de empresas de energía, cables submarinos, cables enterrados. Entonces, normalmente ese tipo de rango aplica para ese tipo de proyectos, ¿no? Pero en el tema de incendio, hasta 10 por el cumplimiento de norma. Eh,
yo le puedo agregar a cada unidad un canal. Un canal en sí es que yo le pueda conectar un hilo de fibra óptica, ¿no?, a mi DTS. Puedo tener desde uno, dos o hasta 4 canales para estar dentro de la certificación, ¿no? Puedo llegar hasta 24, pero lo mismo tema. Esto ya está fuera de la certificación. ¿Y qué aplica ahí? Pues yo puedo tener un equipo de 2 kilómetros, por ejemplo, con 2 canales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener 2 kilómetros en un canal, otros 2 kilómetros en el otro canal. O sea, digamos, tienes 4, pero dividido en los 2 canales, ¿no? Cada canal te va a dar el rango máximo dependiendo del rango que tenga ese modelo, ¿no?, en específico. Como pueden ver, es un equipo de muy bajo, bueno, consumo, de 7 watts. Tiene una alimentación de 10 a 30 volts de corriente directa. Y bueno, el cable en particular sensor que utilizamos para detección de incendios puede ir desde -50 hasta 750 grados. Eh, Cuando decimos 750 grados, el cable tiene una certificación o cumple una normativa para poder soportar 750 grados hasta por 2 horas, ¿no? Este es el máximo rango que cuenta. En una operación continua, el cable puede soportar desde -50 a 150 grados. Hay diferentes tipos de cable también especiales, ¿no?, que pueden soportar 300, 150 incluso con la fibra óptica, pero ya varía por lo que vayamos a monitorear y la temperatura, digamos, de operación del área que vayamos a, a monitorear. Y bueno, hay diferentes aplicaciones, aplicaciones especiales, aplicaciones particulares, ¿no? Que como puede ser, por ejemplo, hemos trabajado en almacenes en frío, de congeladores, instalaciones de compostaje incluso, que ya son proyectos muy particulares, molinos, en minería, y los proyectos, digamos, con los que más se ha trabajado la solución prácticamente son los túneles, también las bandejas de cableado eléctrico. Los túneles, les puedo comentar que es prácticamente nuestro expertise como empresa. Hemos trabajado en muchos túneles, tanto en Europa, en Estados Unidos y ahora en Latinoamérica. Y bueno, otra aplicación van las transportadoras. Voy a tomar ahorita eh, una explicación en particular de las diferentes aplicaciones. En los túneles como tal, la fibra óptica normalmente se instala en el techo, como pueden ver, la parte media. Eh, ¿Qué ventajas tengo con un sistema de fibra óptica? Bueno, el sistema de fibra óptica principalmente, como les comentaba, hay un concepto que se llama resolución espacial en este tipo de solución que yo puedo configurar y me dice qué tan corto o qué tan largo yo quiero esa medición de temperatura. Puedo generar una medición de temperatura cada medio metro, por ejemplo, yéndonos al más corto, o hasta 10 metros, lo mencioné al principio. En el tema de un túnel, esto puede aplicar, por ejemplo, otros sensores típicos empleados acá. Pueden tener un sensor cada 10, cada 8 metros. Cuando yo tengo una cantidad de mediciones, es como si tuviera más sensores colocados en el cable, lo cual me va a dar una respuesta más rápida de detección, ¿no?, de incendio o de incremento de temperatura, porque voy a conocer de manera puntual dónde ocurre, ¿no? No entre el espacio, por ejemplo, de 8 metros, sino que de medio metro, y me va a indicar en qué metro está ocurriendo. Hay diferentes configuraciones disponibles, todo depende de la necesidad, del tipo de proyecto. Esto lo podemos trabajar en particular por proyecto, pero bueno, y estas configuraciones se aplican tanto para túneles, bandas transportadoras y todas las aplicaciones que voy a conversar por acá. Eh, la más básica, por ejemplo, que es, digamos, una configuración no redundante. Esta es una configuración donde yo tengo un DTS, digamos, en un extremo, y recorro todo el área a monitorear. En este caso, como pueden ver en el ejemplo, es un túnel. Entonces yo puedo monitorear toda el área, llego al fin, y en el fin colocamos un conector. En nuestro caso, por la luz que viaja, se coloca un conector que llamamos de desviación de 8 grados, ¿no? APC. ¿Qué hace este conector? Viaja la luz y al llegar al conector de 8 grados, desvía la luz 8 grados, lo que lo hace ya no regresar a la fuente y atenúa la reflexión que regresa. Esa atenuación, el sistema lo detecta como un fin de zona, como hasta ahí llegó la luz, ¿no? Hasta ahí terminó. Es un terminador. En este caso se coloca un terminador. No requiere voltaje, no requieres colocar algún elemento activo, ¿no?, a lo largo de la trayectoria. ¿Qué pasa ahí? Si yo tengo un corte, digamos, en algún punto del túnel, como pueden ver en la línea roja, que es la fibra, yo seguiría monitoreando hasta ese punto de corte y lo demás podría quedar fuera de sensado hasta que yo fusione, ¿no?
Normalmente cuando hay un corte, la forma de reparar es como una fibra típica de comunicación, se hace una fusión en nuestro caso, ¿no? Del cable y el sistema continúa operando de manera normal. Otras opciones, por ejemplo, con una unidad de TS, con una forma loop, esto es generar un loop a lo largo del túnel, por ejemplo, y que es el doble de cable en este caso, ir y regresar a lo largo del túnel y conectarme a un canal 2. Cuando yo me conecto, salgo en canal 1, regreso en canal 2, el equipo puede generar o dos mediciones independientes por fibra, ¿no? O combinarlas y tener una medición al final solamente una, ¿no? Pero que es generada por las dos fibras ópticas que viajan en loop. ¿Qué pasa acá? Si yo tengo un corte, el sistema continúa funcionando. No se ve interrumpido en ninguna zona, ningún área. Siempre va a continuar monitoreando, incluso hasta que, bueno, hasta que se haga la reparación de la fusión, ¿no? Y como pueden ver, hay diferentes escalas, ¿no? Podemos incluir más unidades de TS para hacer una completa redundancia en caso de que se me vaya una unidad, continuar monitoreando con las demás, eh, o monitorear diferentes tubos o diferentes bandas o diferentes áreas con dos unidades, una unidad y varios hilos de fibra óptica. Esta es una ventaja ya que yo le puedo agregar los canales, ¿no? Requeridos, hasta 4 en este caso, para poder lograr este tipo de configuraciones. Esta es una configuración, es un ejemplo de una instalación en un túnel en particular, dos equipos de TS, es una configuración completamente redundante, donde yo tengo, digamos, fibra A, salgo, aquí es un punto de fusión al final del túnel, y regreso, por ejemplo, por el túnel 2, ¿no? Regreso y me conecto al otro canal. La fibra B, que sale del lado izquierdo en este caso, bueno, a mí me queda a la izquierda, salgo igual, una fusión al final con la otra fibra que está del otro tubo y regreso, ¿no? Y me conecto al otro canal. Aquí estoy generando una doble redundancia en caso de algún corte y en caso de que se me vaya cualquier equipo, ¿no? Estoy protegido de los dos tipos de falla. Bueno, hay diferentes tipos de túneles, pueden ser de tráfico de túneles, túneles con diferentes vías, con diferentes salidas, entradas. Entonces, con la fibra óptica, el tema de las distancias, podemos hacer loops entre los túneles, podemos utilizar canales independientes por cada vía para generar una detección particular por vía y facilitar también el tema de mantenimiento y el tema de operación, tener identificado cada línea por un canal es otra forma de hacerlo, o también por zonas, ¿no? Recomendaciones y temas con túneles, por ejemplo, eh, se recomienda si el túnel, nosotros como fabricante recomendamos, si el túnel tiene más de 3 carriles, ¿no? O líneas, se recomienda poner dos fibras ópticas en la parte de arriba, como pueden ver acá en la imagen. Si el túnel es menor, normalmente con 2 carriles, la recomendación es colocar una sola fibra. ¿Esto por qué? Por el tema de la detección, ¿no? Cuando nos vamos más allá de los 12 metros, por ejemplo, la detección va a ser más tardía de lo que está dentro de la normativa. Entonces ahí es donde recomendamos poner los dos cables. Bueno, estos son algunos ejemplos de pruebas SAT que hemos realizado. Como pueden ver, este es el cable montado en el techo, su sujetador, ¿no? Normalmente se colocan cada metro, ahorita vamos a hablar de ellos. Lo que están viendo aquí es una prueba con una pistola de calor que está inyectando calor al cable y bueno, en este caso en el software o en el módulo de alarmas con el panel de incendio, vemos la alarma reflejada en la zona específica y en el metro que corresponde, ¿no? En este caso, pueden ser pruebas de calentar el cable directamente con una pistola o hasta pruebas, como pueden ver acá en esta imagen, una simulación de un incendio. Todo varía y depende de las regulaciones de cada país, o si nos apegamos a una normativa internacional, ¿no? Para las pruebas. Esos son algunos ejemplos de los túneles más grandes que hemos implementado de manera global. El Eurotúnel, este túnel que es submarino, que une tanto el tema de, bueno, Inglaterra y Francia, utiliza nuestra solución de fibra óptica, ¿no? Con diferentes equipos, diferentes secciones que están monitoreando un total de 38 kilómetros. Y bueno, un túnel en Lincoln que también es un túnel muy largo, todo debajo del río Hudson. Y bueno, tanto monitoreamos el túnel como la estación, ¿no? En este caso porque es un túnel de trenes. Otro tipo de túnel y variante es un túnel de cableado eléctrico.
Normalmente en un túnel donde tenemos estas bandejas de cableado eléctrico, podemos colocar la fibra óptica. Nosotros recomendamos diferentes posiciones, ¿no? Puede ser una ubicación en el techo, tal como el tema vehicular. Aquí es para detectar un calentamiento, un incendio de manera global, pero normalmente en este caso, porque quien es la fuente, puede ser la fuente de incendio, son los cables, también podemos colocar una fibra óptica, digamos, en la misma bandeja. Puede ser en particular en las principales que transporten, digamos, mayor voltaje, o, o en todas, ¿no? Dependiendo la forma en que esté construida la bandeja, podemos colocar diferentes cables de fibra óptica y esto nos va a ofrecer una detección temprana de incendio o de calentamiento. El tema aquí es también poder detectar algo, un calentamiento, un incremento de temperatura, una variación, antes de que ocurra como tal el incendio, ¿no? Entonces, estar lo más cerca a la fuente que puede ser, en este caso el cable, es también una recomendación para una detección temprana de calentamiento del cable. Cambiando un poco el tema, otra aplicación, los tanques de almacenamiento. Esto ya es un poco más con tema de oil and gas. Estamos hablando de tanques que almacenan, por ejemplo, hidrocarburos, alcohol, etanol, de gas incluso. Entonces, en este tipo de proyectos, de sitios que se requiere un sistema especial de detección de incendio, también es posible utilizar la fibra óptica, ¿no? Sobre todo por la ventaja de que no hay ruidos, el ruido electromagnético no invade la fibra ni la detección del sistema, y con un solo sistema yo podría tener la capacidad de detectar, digamos, una granja de tanques o diferentes, o más de un tanque, ¿no? Podemos ir de 1, 2, 3, 4, todo depende de la longitud del cable. Aquí hay que trabajar principalmente con la distancia que hay entre ellos, la distancia que va a haber entre la zona de los tanques y dónde se va a colocar el equipo, ¿no? Y bueno, y otra ventaja es que el equipo en sí cumple con todo el tema de ATEX y las normativas para a prueba de explosión, perdón. Esta es una ilustración, un ejemplo de cómo recomendamos poner la fibra óptica. Normalmente subimos al tanque, damos la vuelta en toda la parte superficial del tanque, pueden ser tanto de techo flotante o de techo fijo, y creamos un perfil de temperatura en todo el tanque. Después bajo y puedo continuar y hacemos lo mismo en cada uno de ellos. Esto lo puedo hacer, digamos, con un solo DTS, ¿no? De una forma redundante con dos canales, como lo mencioné al principio, o puedo colocar dos DTS como la imagen y poder monitorear o tener un sistema redundante. Estos son algunos ejemplos de instalaciones que hemos realizado. En sí, normalmente se deja una caja de empalme en la parte inicial del tanque, en la parte inicial de la detección, ¿no? Donde este es el pigtail, un conector, la caja de fusión, en la fibra sensora, ¿no? Se sube al tanque, normalmente por la parte de la escalera. Cada tanque puede ser diferente, entonces dependiendo la forma o la estructura, podemos adaptarnos. Normalmente se baja por la escalera, en este caso es un techo flotante, tiene una escalera que está retráctil, bajamos por una tubería, aquí abajo se recomienda dejar tanto un loop y bajar la fibra óptica como con un tubo flexible, el cual le permita estar siempre moviéndose conforme baja el techo, sube, y bueno, es otro ejemplo de cómo podemos montar la fibra, ¿no? Hay diferentes tipos de sujetadores y esta es una de las recomendaciones, tanto para fijo y para flotante, la fibra óptica queda de esta manera. En temas de minería, principalmente bandas transportadoras. Bandas transportadoras se aplica a diferentes industrias. No estamos casados, digamos, con la minería, pero es donde más se puede aplicar por el tipo de material que se transporta, ¿no? Minas de carbón, cualquier elemento flamable, normalmente requiere un sistema de monitoreo de incendios, y en este caso es instalar la fibra óptica a lo largo de la correa, ¿no? De la banda transportadora. En este caso, como pueden ver en la imagen, es una cinta que tiene, digamos, la de carga, que es por arriba, y la de regreso. Normalmente para una detección de incendio que se genere en la misma estructura en la base, nosotros recomendamos dejar dos fibras ópticas, ¿no? En la parte de abajo de la estructura de la correa. Y cuando hablamos de una detección, digamos, en la parte de arriba, con la carga en la cinta de carga, también recomendamos colocar la fibra óptica en esos puntos, que son la parte, digamos, por la parte de afuera de la estructura, como lo pueden ver en esta imagen. Aquí lo interesante es que incluso con un solo equipo, dependiendo de la longitud de la banda, podemos monitorear
diferentes segmentos, puede ser, y con un solo equipo yo puedo dar la vuelta, ¿no? Ir y regresar sobre la misma correa por estos 4 puntos, por ejemplo, para tener solamente un sistema de monitoreo. Esto lo puedo hacer siempre y cuando no sobrepasemos a lo mejor los 10 kilómetros que estamos permitidos. Son otros ejemplos, ¿no?, de detección en bandas. Como pueden ver, la fibra normalmente va instalada en esta área de la correa, ¿no? O incluso, por ejemplo, es un termómetro, son sensores, ¿no?, que pueden estar cada medio metro como mínimo. Entonces yo puedo hacer un loop, puedo hacer un cable, lo cual es como si tuviera diversos sensores en ese loop, como pueden ver acá, y aplicarlo como un sensor fijo. En este caso, para monitorear, por ejemplo, los motores, ¿no? O el área de los motores que están moviendo la banda. Entonces, también se puede lograr ese tipo de configuraciones. Esta es otra aplicación, temas de edificios. Hemos trabajado con estacionamientos o almacenes de vehículos en plantas vehiculares, puede ser. Es una aplicación, digamos, ya de interiores, donde la fibra óptica igual va instalada en el techo. Se rige principalmente por tema de UL521. Ahorita vamos a hablar de eso, que es por el tema de la detección lineal. Y normalmente realmente se puede lograr monitorear un edificio por las distancias, incluso con un solo equipo, con 2 equipos, dependiendo de las longitudes. Y en cada cable o pasada de cable que va por piso, yo puedo generar zonas por cada piso o de manera, digamos, vertical, como lo pueden ver acá. Entonces, no es necesario tener un equipo por piso, dadas las longitudes, pero se puede lograr tener un solo equipo y una detección continua en todo el edificio. Esto es el tema de hangares. Hemos trabajado también ya en diversos hangares de aviones para la protección. Son proyectos también particulares, ¿por qué? Por altura, ¿no? Los hangares normalmente tienen una altura mayor, fuera del rango de una detección puntual. Entonces ahí la fibra óptica te puede ofrecer y puede cubrir la temperatura de toda el área, ¿no? Igual, siguiendo las regulaciones de monitoreo de interiores por NFPA y haciendo unas vueltas en la parte del techo con la fibra óptica. Perdón. Bueno, hablando un poco de los centros de datos, en el tema de centros de datos, esto está más enfocado al tema de convertir una sala a lo que le llaman ahora los green rooms, ¿no? Que son de ahorro de energía, tanto temas de detección de incendio, pero también el ahorro de energía. ¿En qué? Bueno, yo puedo monitorear el cuarto de las baterías de un data center, puedo monitorear todo el tema del sistema de enfriamiento, en este caso la planta del chiller, el agua del chiller, las tuberías con la fibra óptica, cómo está la temperatura, por ejemplo, en cada rack, ¿no? Y con el tema de las zonas, poder identificar cada uno de ellos por metro y así detectar o activar los sistemas de extinción puntualmente en el que tocaría o colocaría como sistema puntual, pero lo vamos haciendo con el cable. Tanto en la parte de los pisos falsos o los techos falsos también se puede instalar la fibra óptica. El, el tema es que vamos también detección de incendio, ahorro de energía, ¿no? Facilidad en la instalación, es solamente un cable que estamos instalando, no estamos llevando voltaje, no estamos llevando comunicación u otro tipo de cable, aparte del sensor. El mismo cable que comunica la tecnología es el sensor, ¿no? Facilita mucho la instalación. Otro tema particular, las subestaciones eléctricas. También hemos trabajado con diferentes subestaciones. Aquí hay, como le mencioné al principio, con el tema de las bandejas de cableado eléctrico. Obviamente no todas están en un túnel, como lo mencioné en la parte de los túneles. Hay bandejas que van abiertas dentro en interiores, en exteriores, llevando cables de media tensión, alta tensión. Entonces, con una fibra también se puede medir la temperatura y detectar el incendio en las bandejas mismas. Y otra aplicación particular es el tema de los transformadores. Los transformadores en sí, intentamos hacer un loop, que es lo que está acá al principio. ¿Por qué este loop? Porque ese loop es la referencia a la temperatura ambiente, ¿no? Contra, como les dije, es una coca de fibra óptica dejada al principio, que es con la temperatura ambiente, y generamos una diferencia de temperatura contra la temperatura que puede tener el transformador. Entonces, a partir de ahí es una calibración, por así decirlo, una referencia de medición
para que cuando esta temperatura exceda la operación del transformador, por ejemplo, pueda tener una alarma, ¿no?, dentro del sistema. Cabinas de turbinas también hemos trabajado. Estos ambientes son también especiales. ¿Por qué? Porque dentro de una cabina de turbina, cuando la turbina está en operación, normalmente se alcanzan temperaturas altas, ¿no? Y bueno, cuando está apagada, baja la temperatura. Entonces, en cualquiera de los dos estados de operación, se puede también monitorear la cabina completa. Y no solamente, digamos, una sola cabina, sino que un arreglo de diferentes turbinas que puedas tener en la parte de la subestación también se pueden monitorear con un solo equipo, ¿no? El tema acá es poder aprovechar las longitudes, poder aprovechar la forma de instalación y aprovechar que tenemos tantas mediciones de temperatura en un solo cable que te permita monitorear las mayores áreas posibles. Estas son las características principales del cable de fibra óptica. El cable de fibra óptica como tal, como pueden ver, tiene dos hilos. Son dos hilos de fibra óptica dentro del cable en sí. Hay dos versiones, uno que le llamamos no armado y otro que es armado. Ese cable armado tiene un recubrimiento de acero inoxidable. El tipo de fibra óptica, como verán, es una fibra óptica, podemos decir, de comunicación, pero lo que importa acá es el recubrimiento, y principalmente porque el cable también está listado en el tema de UL y FM, ¿no? Es un cable libre de halógeno, no emite humo, y cumple la regulación que les comentaba de poder soportar hasta 750 grados por un periodo de 2 horas. ¿Esto qué me permite? Principalmente en la vida de un incendio, puedo yo detectarlo en un principio, pero también puedo monitorear cuál es su propagación, hacia dónde se está expandiendo, qué vías de evacuación debo de tomar, qué sistemas o qué parte del sistema de ventilación debo de activar, ¿no? Qué alarmas debo de activar acorde a su propagación del incendio y del humo, porque el sistema puede detectar la temperatura, digamos, que genera el humo del incendio más la temperatura del área donde está la flama. Entonces, todas esas diferencias o valores de detección es con ese tipo de cable que soporta hasta 750 grados. Seguramente después de alcanzar esas temperaturas, el cable puede quedar dañado en esa sección donde ocurrió el incendio, y lo que se hace en ese caso es solamente fusionar ese segmento, ¿no?, que se vio afectado. Todo el resto de la longitud del cable permanece igual, no hay que cambiar toda la longitud. Si tengo 5 kilómetros, 1 kilómetro de cable, no tengo que cambiar todo, solamente el tramo afectado, fusiono y el sistema continúa funcionando. Rangos de operación, como les comentaba, máximos de corto plazo, que son aproximadamente 2 horas, perdón, de menos 50 a 150 grados, pero puede soportar hasta 750. Estos son los conectores que se colocan tanto al inicio, es la interfaz, digamos, de comunicación de la fibra sensora con el DTS, ¿no? Es un pigtail que le llaman. En este extremo es un cable abierto, ¿no?, que se fusiona con la fibra sensora, y el otro extremo es un conector, es el conector que les comentaba. Nosotros lo llamamos E2000, es APC, y que desvía la luz en 8 grados. Este va conectado al equipo y se coloca uno al principio, digamos, y otro al final. Sí, es solamente una línea sin regreso, ¿no? Hay diferentes herramientas o formas de montar la fibra óptica dependiendo de la estructura donde vayamos a hacerlo. Puede ser, como lo vimos, en un túnel, en concreto, en roca, en una bandeja de cableado eléctrico, en una base de metal. Entonces, dependiendo la forma en que lo vamos a instalar, también tenemos diferentes formas y recomendaciones de ofrecer, ¿no? Dependiendo todo este tipo de sujeción. Bueno, características principales del cable: es un cable pasivo, libre de ruido electromagnético. La vida útil del cable, tanto del cable como de la unidad DTS, es mayor de 30 años. El cable tiene una vida de 30 años y la unidad tiene una vida esperada de 33 años. Por lo tanto, es libre de mantenimiento. Tanto el polvo, la corrosión, eh, un ambiente, digamos, como son las correas transportadoras, donde puede haber mucha suciedad, no afecta realmente a la medición del cable. Sí se recomienda un mantenimiento, pero no tan continuo como otros sistemas donde eso puede afectar la medición, ¿no? En este caso, el cable es inmune y no afecta a su funcionamiento. Estas es las pruebas que tiene para aguantar, digamos, soportar 750 grados por 2 horas.
que es una prueba como tal IEC que se hace para cables eléctricos en condiciones de incendio. Y bueno, el tipo de láser que utilizamos, 1M, es un tipo de láser que permite, que no daña la vista, digamos, y si existe un corte, no va a generar un calentamiento, ¿no?, en la luz que quede expuesta. Es un tipo de láser eh, que no va a afectar, que está probado en zonas de ATEX y no va a generar un calentamiento como tal. En el tema de la instalación, hay diferentes recomendaciones que damos. Normalmente, la fibra que no está armada, recomendamos poner un sujetador cada metro. En la fibra que sí está armada, podríamos colocar incluso uno cada 2 metros como máximo, porque es un cable más firme, con el recubrimiento de acero inoxidable, pero depende de dónde lo estamos instalando también. Hay diferentes recomendaciones, obviamente, para poder pasar obstáculos, tanto utilizar unos codos o, bueno, por ejemplo, si vamos a pasar por una bandeja, por una área de ductos o de tubos que están en el techo, recomendamos poner los sujetadores aproximadamente a 20 centímetros lejos, apartados de esa área que vamos a esquivar y poder pasar el cable, ¿no? Este es el tema del cumplimiento con NFPA, UL 521, donde podemos tener un espaciamiento máximo entre el cable, ¿no?, de 15 metros. ¿En qué se basa esta parte de UL 521? Principalmente en la altura del área que voy a monitorear, ¿no?, y la separación del cable. Como les comentaba, cuando estoy en interiores, yo voy haciendo vueltas con el cable, pero dependiendo de la altura de esta área, es la separación máxima o mínima que puede tener, ¿no?, el cable en sí. Bueno, este es el software de configuración, ¿no? Es un software que ya viene integrado en la compra del equipo de TS. Este software, igual, es una licencia abierta que se puede instalar en diferentes laptops y les permite configurar el equipo, crear las zonas, crear las prealarmas, asignar zonas a comunicación por protocolo de relevador, activar un relevador, toda la configuración del sistema, incluso la calibración. El sistema en sí se calibra una sola vez, que es en la puesta en marcha inicial. Todo este tipo de calibraciones o configuraciones se hacen en el software de configuración. Contamos con otro software, que es un software ya de comando y control y de monitoreo, que se llama Smart Vision, también es fabricado completamente por nosotros, y es una interfaz, digamos, de comando y control donde tú puedes visualizar la temperatura que hay en la fibra, ¿no?, de manera continua. Y algo interesante en ello es, bueno, yo puedo tener una interfaz un poco más completa, digamos, que la que tengo acá a la derecha, donde puedo monitorear, puedo cargar una imagen, un mapa, colocar coordenadas y tener una línea de calor, ¿no? Definir un máximo, un mínimo de operación y tener este cambio de colores conforme cambia la temperatura en cada zona y en cada metro de la fibra, ¿no? Y apoyarme también de una gráfica donde yo puedo colocar marcadores y puntualmente puedo ver la temperatura en cada metro y ver una diferencia entre cada punto, ¿no?, de la fibra óptica. Clasificar alarmas, ¿no? ¿Qué tipo de alarmas me interesa? Alarmas por corte, alarmas por incremento de temperatura, alarmas por por un incremento menor de temperatura en otra zona. Entonces, toda esta clasificación la puedo lograr en el software en tiempo real. Incluso yo, una vez teniendo el software de visualización, yo puedo integrar también toda esta información hacia otro SCADA principal o un software principal que pueda tener el cliente para monitorear el sistema, ¿no? Otra opción es a lo mejor una integración más sencilla, es donde yo puedo crear una imagen y también trazar la línea, ¿no?, tener mi línea de calor. Son opciones de configuraciones, dependerán del requerimiento del cliente, obviamente, y la integración que se requiera, ¿no? Otro ejemplo igual de visualización. Esto, como pueden ver, está más enfocado al monitoreo de bandejas de cableado eléctrico y los conductos de bus o los electroductos que le llaman, que son estas barras que suplen algunos proyectos el cable eléctrico para la energía eléctrica. Lo hacen por barras y estos ductos también, porque son para alta o mucha corriente que se puede transportar en ellos, se puede monitorear y crear un perfil de temperatura a lo largo de las barras. Perdón. Y bueno, certificaciones que mencioné, esas son las principales que cumplimos, obviamente por el tema de acá de Latinoamérica, UL, FM principalmente, VDS en el tema europeo, también las cumplimos.
Este es un resumen en sí de las ventajas que tiene el equipo, que es la información igual que me gustaría que se llevaran, que tuvieran en, en mente después todo lo que hablamos, principalmente el cable, sensor, ¿no? Hasta 2 horas en 750 grados, coberturas largas. Cuando hablamos de configuraciones de 4 canales hasta 10 kilómetros, también hay configuraciones entre ellos permitidas. De 1 kilómetro hasta 6 kilómetros se permiten usar hasta los 4 canales. Cuando usamos 8 y 10, 8 me permite dos canales, por eso puedo tener hasta 16, ¿no? Digamos 8 y 8, 2 canales. Pero cuando tengo 10 kilómetros, solamente un canal en ese caso puedo tener para estar dentro de la certificación. Flexibilidad en detección, yo puedo generar 5 parámetros principales por alarma o por zona y crear zonas en esa misma región para monitorear diferentes alarmas o alarmas, ¿no? Interfaces integradas, bueno, relevador, por red, USB, Modbus, TCP, es otra forma de comunicar el equipo. Opciones de redundancia o no sin redundancia, esto lo podemos lograr dependiendo la cantidad, tipo de proyecto y la necesidad, ¿no? Que se requiera en el proyecto. Podemos trabajar en un diseño, una ingeniería, dependiendo del monitoreo. Bueno, el instrumento en sí también es de los más robustos en el mercado de los DTS, y bueno, las certificaciones que igual, recién las mostraba. Bueno, por parte de la presentación es todo. Con gusto, espero que les haya sido de beneficio. Está por acá este lapso de tiempo. Hubo mucha información. Si ya tenían alguna experiencia con sistemas de fibra óptica lineales, seguramente, ojalá hayan aprendido, se lleven algo nuevo. Y si no habían escuchado nunca de este tipo de sistemas, o los habían escuchado, pues no los han empleado como tal, pero puedan ver algo de las ventajas. Es una tecnología en parte innovadora, que facilita mucho el tema de la instalación, y espero que les haya hecho o que les haya servido mucho la información que compartimos. Con gusto podemos ver preguntas, si quieren decírmelas por el chat. Por acá tengo, ¿qué tanto debería de cuidar el cable? ¿De la primera? Sí, la primera, perdón. De la suciedad que pueda generar la acumulación del polvo. ¿Se puede reducir la sensibilidad de la instalación? No, como comenté, realmente la acumulación del polvo no afecta en sí al cable, la corrosión, el ambiente que sea húmedo en sí. No es un tema de cobre, no viaja, no es un cable de cobre, es una fibra, es fibra de óptica, perdón, y no afecta realmente en la medición o en la forma de medir del sistema, ¿no? Por acá tengo otra pregunta. Menciona cuántas muestras de temperatura se tienen por metro. Ok, bueno, la mínima medición de temperatura que se puede generar en un sistema es de medio metro. O sea, cada medio metro yo tener una tabla de medición de temperatura y un valor en grados centígrados o Fahrenheit por cada medio metro. Esa es digamos, es un concepto que se le llama resolución espacial, en particular en los sistemas, y se refiere a que yo puedo configurarlo hasta medio metro, pero si no es de mi interés tener una medición de cada medio metro, puede ser cada metro, cada 2, cada hasta 10, 8, dependiendo la, la aplicación, ¿no? A ver qué tengo por acá. Cuando se realizan reparaciones. Cuando se realizan reparaciones es necesario volver a configurar las zonas. Cuando se hace una sola fusión, no, porque la longitud del cable sigue siendo la misma. Si se daña un cable, si se daña más bien un tramo de cable, solamente hay que verificar que sea el mismo metro que se configuró inicialmente de fibra, o sea, no dejar más del que estaba ya configurado, porque si yo varío esa distancia, si tenía, por ejemplo, inicialmente 3 kilómetros de fibra y luego agregué ese cable y tengo 3.2 kilómetros o 20, 10 metros más, lo que sea, sí voy a ver un desfase, entonces tendría que cambiarlo. Lo importante ahí es colocar exactamente la longitud de fibra óptica que está dañada, ¿no?
Ok, por favor, ¿cuál es la diferencia o semejanza con el cable? Bueno, el cable de Securitón, bueno, es un cable, funciona diferente. El principio de funcionamiento de ellos está en el cable, ¿no? Es una tecnología muy buena, ya tiene años en el mercado. Y es un cable, ¿no? O sea, la inversión en ellos está en el cable. Ellos tienen sensores en diferentes puntos, pueden ser 8 o 10 metros, dependiendo la configuración. Eh, es un sistema que, bueno, nosotros somos inmunes al ruido electromagnético, ellos transportan voltaje, la forma de detección y la velocidad de detección de nosotros es más rápida normalmente porque, por lo que comentaba, que tenemos mayores sensores. Nuestro cable está certificado para soportar mayores temperaturas, como lo mencioné, y obviamente la velocidad de detección es la principal, digamos, diferencia o ventaja, ¿no? Hay eh, diferentes pruebas que hemos realizado, diferentes proyectos, principalmente en Europa, ya que las dos marcas somos alemanas, entonces, perdón, europeas. Entonces hemos desarrollado varias pruebas que igual puedo compartir con mucho gusto para que las tengan de referencia. ¿Cuántos relevadores puedo asociar por zona? Eh, yo puedo asociar cualquier cantidad de relevador. Por ejemplo, si tengo 10 zonas, las 10 zonas pueden ir hacia el mismo relay, el relay 1, por ejemplo. Si tengo, aquí yo puedo jugar con esa configuración. Tengo disponibles por default en el DTS hasta 44 relevadores, pero yo puedo adquirir o agregar una tarjeta de expansión. Puedo llegar hasta 256. Entonces, cada zona, por ejemplo, unas configuraciones típicas es que cada zona se asocia a cada salida de relevador, ¿no? Para distinguirlos por área. U otra forma es asociar a diferentes relevadores los niveles de alarma. Si yo tengo 4 niveles de alarma antes de llegar a activar el sistema de supresión, yo puedo ir asignando cada nivel a diferente relevador, porque cada nivel es una zona independiente, aunque las zonas están en la misma área, ¿no? Del metro 10 al metro 20, pero son zonas diferentes que van generando diferentes prealarmas. Cada una de ellas o puede ir a diferente relevador para que me active diferentes tipos de alarmas, una sirena o cualquier aviso, o pueden ir todas hacia el mismo relevador. Eso ya es completamente abierto a la configuración. Herramienta de integración con otro software SCADA, así es. Como lo mencioné, normalmente nos comunicamos por Modbus, protocolo IP, para integrarnos con SCADA, sistemas SCADA, entonces es la principal forma de comunicación que empleamos, ¿no? Claro, me comunico contigo, Daniel Uribe. Sí, bueno, ese es un tema importante, lo que preguntan por acá. Si realizo una reparación y por lo cual aumenta la atenuación de la fibra óptica puede tener atenuaciones. Nosotros recomendamos tener que un splice, una fusión, tenga máximo 0.01 decibel, ¿no? De pérdida. Normalmente por kilómetro recomendamos máximo 4 decibeles, perdón, 0.4 decibeles de pérdida. Entonces, obviamente si hay un máximo de splices o fusiones que se pueden realizar, pero lo primordial es que cuando hagamos la fusión verifiquemos que realmente está dentro de ese valor, ¿no? 0.01. ¿Cada cuánto es recomendado hacer la calibración del sistema? Solamente al inicio. Es un sistema que solamente se calibra una sola vez eh, cuando se hace la puesta en marcha. Después de ahí no se requiere otra calibración. ¿Qué es una calibración del sistema? La calibración se hace utilizando dos mediciones de temperatura independientes al cable, ¿no? ¿Qué es esto? Normalmente es colocar un sensor de temperatura independiente al final de la fibra y otro al inicio, ¿no? Entonces yo genero esos dos valores de temperatura, los arrojo al sistema y él inicia un proceso de actuocalibración en todos los puntos y metros de medición del cable, ¿no? Esto solamente, como lo menciono, se realiza solo una vez y a partir de ahí ya no se requiere más calibración. ¿Con cuánto es recomendable hacer calibración? Pues, muchas gracias. ¿Cuentan con SDK de desarrollo para plataformas? No, actualmente no. SDK aún no está disponible. Actualmente solo por protocolo Modbus, que es el principal para comunicarnos. Ok, muchas gracias por estar por acá. ¿Con relevadores se refiere a un contacto seco? Sí, sí, perdón.
si uso la palabra relevador nada más. Así es, un relevador me refiero a un contacto seco, un contacto de normalmente cerrado, normalmente abierto, que es coprogramable, ¿no? Yo puedo configurar en qué estado quiero que esté. Entonces me refiero a un contacto seco, perdón. Tiene 44 salidas de alarma y 4 entradas. Puedo yo también integrar alarmas o entradas de otros sistemas, integrarlos al módulo del DTS para también generar alarmas con ellos, ¿no? Con las entradas del sistema. Okay. ¿Qué tipo de mantenimiento requiere el sistema? El sistema de mantenimiento como tal está enfocado principalmente al equipo, al DTS. El DTS es una computadora, es un procesador. Entonces, normalmente un proceso de mantenimiento es hacer respaldos de las configuraciones, verificar las pérdidas de la fibra, verificar las fusiones, los puntos de fusión de la fibra óptica es importante, los conectores, hacer limpieza de ellos. Eso sí es importante que ellos siempre estén limpios, por eso se dejan en una caja de empalme especial, ¿no? Tanto para exteriores o interiores. Y prácticamente es todo, es un respaldo, limpieza de la unidad de TS, puede ser limpieza del cable, también del cable como tal sensor, pero como les comentaba, no es que vaya a afectar en el funcionamiento. Y la revisión de los relevadores y normalmente por eso dejamos un loop al final del área de sensado, ¿no? Que esto puede ser un área ya fuera del área de riesgo o de que estamos sensando, donde yo caliento esa sección y si me conecto con la computadora, con el software de configuración, yo voy a ver la gráfica en tiempo real, ¿no? De la temperatura. Y en el punto donde tengo esa zona de prueba, yo voy a ver este pico, incremento de temperatura. Es una prueba para corroborar que el sistema está funcionando de manera adecuada, que me está activando esa alarma de prueba y estoy viendo un incremento, ¿no?